Deciros que queda alguna plaza para esta visita pionera de adultos al Museo de los Bomberos, que está en Vallecas, en el Metro Buenos Aires, y que la verdad le agradecemos mucho al Cuerpo de Bomberos y al director general del SAMUR y de emergencias que podamos realizarla mañana. Así que queda alguna plaza, os animo a que os apuntéis, ya que lo hemos conseguido. Bueno, pues pasamos a la tercera ponencia de esta tarde, de Fernando Jiménez, y nos lo va a presentar Ana Martínez Rus. Yo profeso mucha admiración por Ana, no solamente como profesora de la universidad, sino como gran investigadora. Tiene varios frentes, que no de guerra, pero frentes de investigación siempre abiertos, atareadísima y además siempre dispuesta a echar una mano a quien se la pide. Y bueno, yo conocí a Ana con motivo de cuando nos habló de las milicianas, cuyo libro he puesto aquí para hacerle publicidad porque es buenísimo. Es buenísimo. Y bueno, la verdad que cada vez hay más mujeres en GEFREMA y en el público de GEFREMA, así que yo creo que en parte, Ana, eres responsable de eso, lo cual te agradezco. Bueno, pero Ana se ha especializado en la edición del libro, tiene obras maravillosas y bueno, y artículos, ¿no? La represión cultural, libros destruidos, bibliotecas depuradas y lecturas vigiladas, el libro de Aróstegui, de quemas y purgas, el bibliocausto franquista durante la Guerra Civil. Realmente Ana ha estudiado mucho la historia del libro, la historia de la persecución del libro, como si fuera realmente un arma tan poderosa como un obús de los que salía a intervenir el Cuerpo de Bomberos. Pues sí, la verdad es que el libro es un arma cargada de futuro, ¿no? Y por eso siempre es muy perseguido por las dictaduras. Así que, bueno, no me voy a extender porque nos va a presentar al protagonista de esta tercera charla y le cedo la palabra a Ana. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por poder presentar este estupendo libro. Yo voy a presentar a Fernando Jiménez Herrera y voy a plantearle algunas cuestiones que me ha sugerido la lectura del libro, que recomiendo encarecidamente. Es una investigación necesaria, también diría que muy valiente. ¿No se me oye? Sí, ya lo he activado, ya lo tengo activado. Gracias. Vale. Repito, por si no se me ha oído, que decía que es un libro muy necesario y muy valiente por los tiempos que corren. Pero primero voy a hablar de él. Fernando Jiménez Herrera es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como personal de apoyo a la investigación, y sus temas de estudio pues se han centrado entre la historia social, la microhistoria, la historia del movimiento obrero y sobre todo la historia de la violencia, ¿no? Que está muy relacionado con el libro que hoy nos viene a presentar, y que en buena medida es fruto de esa investigación de la tesis doctoral. Además ha participado en diversos proyectos y grupos de investigación, como el GEFRA, Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo, y también pues antes de este libro, que se llama, me parece muy acertado también el título, El mito de las checas, Historia y memoria de los comités revolucionarios, Madrid 1936,
pues ha participado en obras colectivas como Asedio, Historia de Madrid en la Guerra Civil, Morir en Madrid, Checas, Miedo y Odio en España durante la Guerra Civil, o en Madrid, una ciudad en guerra, digamos que ha ido también participando, ha colaborado en estas publicaciones. Pero sobre todo, lo que decía antes, me parece un libro valiente y necesario por los últimos tiempos, ¿no? El mal llamado revisionismo historiográfico que se ha hecho eco de tesis franquistas remozadas, refritadas, podríamos decir. Y este es un trabajo muy serio donde Fernando Jiménez problematiza sobre la violencia en la retaguardia republicana, en concreto en Madrid. Se va a centrar también sobre todo en Vallecas, pero digamos que en su estudio muy riguroso, que comienza explicando qué es la checa, su origen, y sobre todo comparándolo, la necesaria comparación con esos comités revolucionarios españoles, ¿no? Y sobre todo porque, digamos, en la memoria colectiva, el franquismo en eso se encargó, digamos, a conciencia, ¿no?, de llamar a todos estos comités revolucionarios, centros de detención, etcétera, pues esa generalización de checas, todo era checas, ¿no? En buena medida para demonizar al enemigo, ¿no? Yo ahora estoy trabajando sobre la edición en guerra en ambos bandos, y aparte de quemar muchos libros en el bando franquista, como decía antes Eulalia, pues claro, ellos tienen rápidamente que justificar por qué el golpe, ¿no? El golpe que nunca van a denominar golpe de Estado, y a su vez construir un nuevo régimen, ¿no? Entonces, en esa edición en guerra, casi es un género que luego va a tener una larga continuidad durante la posguerra. Es todo lo relacionado con el martirologio, ¿no? Y donde tú le dedicas, de hecho, un apartado a estas publicaciones, donde pues se confunde todo. Centros de detención, comités revolucionarios, lugares de tortura, todo eran checas y de los enemigos de España, ¿no? Y además así se resaltaba también pues la presencia soviética en guerra. Y de hecho es un género que tuvo muchísimo éxito, se vendieron muchísimos títulos, y además ahí aparece pues mucho autor aficionado, ¿no?, que va a contar su experiencia, que va a inventar, mezcla un poco la ficción con la realidad. Y de hecho, como tiene mucho auge, se editan rápidamente. Pues luego, como decía, en la posguerra no va a ser, claro, sino abundar en todos estos mitos, ¿no? También me parece muy relevante, ¿no?, cómo pues también en las checas meten al SIN. No lo veo ahora porque me deslumbra los focos, pero está entre el público Juan Carlos Marín, que se realizó una tesis sobre el SIN republicano, y digamos que me parece también muy interesante, pues bueno, cómo él explica muy bien ese mito, ¿no? De qué manera se generaliza, se simplifica el concepto, el término de checa para los franquistas, en el momento que además tienen que demonizar al enemigo, ¿no?, al anti-España, ¿no?, que es un concepto que es que refleja muy bien pues todos los que no estaban con ellos. Y también me parece muy relevante cómo él analiza, aparte de la dificultad que tiene, es un trabajo multidisciplinar, porque es verdad que hay un problema de fuentes, porque mucha de la documentación que generan estos
comités revolucionarios, pues por pura supervivencia desapareció, ¿no? Vamos, se hizo desaparecer intencionadamente. Y lo que me parece también, como decía, muy relevante en ese análisis pormenorizado que él hace y con este estudio de caso, es cómo se denominaba Checa, sobre todo Madrid y Barcelona, las dos capitales, junto con Valencia, ¿no? Las tres capitales de la República y de ámbito urbano, y sin embargo para el campo pues se les refiere más con el concepto de comité, ¿no? Digamos que me parece muy interesante, que refleja muy bien también cómo entonces España, antes de la Guerra Civil, es verdad que era un país muy rural, muy dual, perdón, con un enorme contraste entre la España agraria, rural y, digamos, la España urbana, que reflejaba ese mundo de modernidad. Y además también refleja muy bien pues, esa heterogeneidad que, como él dice, el aplicar a todo, el generalizar el concepto de Checa pues digamos, no lo hace, no refleja esa heterogeneidad de esos comités revolucionarios que, lógicamente, en la retaguardia republicana, cuando además colapsa el golpe de Estado, lo que evidentemente, incluso en la zona que acaba controlando la República, pues colapsa y aparecen esa multiplicidad de poderes locales que al mismo tiempo, es decir, quieren defender la causa de la República, pero que tienen distintos modelos y en muchos casos antagónicos de cómo organizar o hacer frente al esfuerzo bélico y sobre todo la revolución y aplicar esa justicia del pueblo, esa justicia popular, ¿no? Y sobre todo, pues por ese miedo que también se va a establecer, y el papel de la quinta columna, que también me parece muy relevante como él, va analizando, ¿no? Y construyendo al mismo tiempo el papel que tiene, o digamos, en buena medida, que era la finalidad o el objetivo de estos comités revolucionarios, ¿no? De perseguir a estos enemigos de la República y sobre todo la quinta columna, que en realidad pues tenía horadado la columna vertebral del Estado republicano, ¿no? Ya he comentado en Facebook pues la existencia de la tesis de Carlos Píriz, que se publicará el año que viene. Yo la pude leer antes porque por otro trabajo que tengo a medias, y la verdad que la conclusión que uno llega, a la que uno llega, es que la pregunta no sería, que ya lo he formulado en otras ocasiones, la pregunta no sería ¿por qué la República pierde la guerra? La pregunta sería ¿por qué, cómo aguanta tantos meses el esfuerzo bélico? Pero no ya solo por lo que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, las conclusiones que se han llegado de la desigualdad militar, sino cómo se infiltran, cómo está infiltrado en la médula del Estado republicano esos enemigos, esos agentes del SIM franquista, y es sorprendente el interés, ¿no? que me ha llevado a mí esta cuestión es por una bibliotecaria, ¿no? que fue la mayor responsable del SIN en el tesoro artístico, ¿no? Y dices, bueno, hasta en el tesoro artístico, que no era algo relevante, pues estaba más allá de que pudieran vender se pudiera especular con vender algún tipo de esos bienes. Realmente yo creo que todavía no se tiene esa conciencia de cómo estaba realmente infiltrado
en el Estado republicano, y no solo, digamos, en sectores cruciales para la guerra. Por tanto, en este sentido, también el libro de Fernando responde muy bien, es decir, él disecciona muy bien cuáles eran los objetivos que perseguían estos comités revolucionarios en esta situación bélica y de, digamos, perseguir al enemigo, a lo que, bueno, se podría simplificar denominando como la quinta columna, ¿no? Y sobre todo, pues, con un gran dominio, obviamente, de todo lo que se ha publicado al respecto, pues, refleja muy bien los debates de la historiografía al respecto sobre realmente si se puede denominar o aceptar ese término coloquial, popular, buena medida fruto de la construcción del franquismo, si es incluso operativo, útil para definir, denominar estos comités revolucionarios, ¿no? Él llega a la conclusión que no, porque explica muy bien qué era la Checa originaria y cómo se organizan estos comités revolucionarios, ¿no? Entonces, yo no me quiero extender más porque yo podría hablar mucho más. Quiero darle a él el protagonismo y que él bueno, nos cuente inicialmente un poco su trabajo, ¿no? Las dificultades con las que se ha encontrado, cómo ha efectuado esta investigación multidisciplinar y sus conclusiones, que obviamente pues lo va a hacer mucho mejor que yo. Y bueno, luego si eso, pues establecemos algún diálogo, y también con, no sé si entre el público hay gente que se ha leído el libro, que yo animo a, porque además está muy bien escrito, se lee muy bien y de verdad que creo que es una gran aportación para todos los interesados, para la historiografía sobre la guerra civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, de verdad, muy agradecido por tus palabras. También muchas gracias a Jefrema por la invitación, la verdad es que estoy encantado. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí escuchándome y dedicándome un ratito, y espero que les sea interesante. Lo primero de todo, me gustaría plantear cómo inicio esta investigación. Estas preguntas empiezan a surgirme en torno a 2011, que empiezo mi trabajo final de carrera. Pero bueno, en un principio son tratadas muy superficialmente. Empiezo a ver las carencias significativas que hay en la historiografía para abordar esta temática. Y bueno, pues la pregunta fundacional, que va a seguir casi hasta el final de la investigación, es la que ven ustedes ahí al principio, que ¿qué fue una checa? O mejor dicho, ¿qué fueron las checas en la Guerra Civil Española? Esto fue derivando en función de, según fue avanzando la investigación, y fue ampliando y fue incorporando estas otras preguntas que intento dar respuesta en el libro que presentamos hoy. Lo primero de todo sería recurrir al principio, porque tenemos dos formas de abordar el proceso de investigación: o bien irnos al final, es decir, a los relatos franquistas, y a partir de ahí deshacer lo andado, que es como empecé la investigación, pero posteriormente considero que lo mejor es empezar justo al revés. Es cómo surge, cómo se va dando un significado a este concepto y cómo llega a la guerra civil y posteriormente es utilizado por la propaganda franquista. Lo primero de todo es el surgimiento de la Checa. La Checa es la policía política soviética que se crea en diciembre del 17 en Rusia. No se tiene muy claro si es por iniciativa del Estado o por iniciativa del partido bolchevique. Todavía hay algunos luces y sombras en el proceso, igual que no se tiene muy claro si es por iniciativa del propio Lenin o por el que tienen aquí en la fotografía, Peltesinski, que será el líder de esta institución, incluso en su posterior reorganización más adelante. La Checa empieza siendo una policía política, como he comentado, limitada fundamentalmente al espacio donde ha triunfado la revolución, es decir, San Petersburgo, y limitada solo al ejercicio de detención y poner multas. Lo que pasa es que según va evolucionando los acontecimientos, se adentra un proceso de guerra civil, pero ya previo a la guerra civil, se ven la necesidad de reforzar la defensa del Estado bolchevique y deciden ir incorporando una serie de nuevas funciones
a esta institución. Fundamentalmente la capacidad de juzgar la responsabilidad de los detenidos e incluso de sentenciar a muerte, adelantándose a los decretos del 18 del terror rojo y la sentencia a muerte. Se trasladan a Moscú en el edificio que ven en la fotografía central, que es en la calle Lubyanka, que a día de hoy todavía sigue existiendo, era un edificio de correos, y allí empieza toda una función donde se van a ir incorporando estas nuevas funciones, pero además el Estado dota de presupuestos y de personal a este centro, es decir, incorporan funcionarios, por ejemplo, para mejorar la labor e incrementa en un número exponencial el número de agentes fundamentalmente ligados al partido bolchevique, porque antes de la Checa existía un comité revolucionario del que no tenían suficientes garantías las autoridades y sobre todo porque había miembros de otros partidos a favor de la revolución, pero no dentro del partido bolchevique, y entonces deciden crear una institución propia. También, como tal, se les dota a los agentes de uniforme, arma reglamentaria, placa, es decir, lo que se dice un proceso totalmente institucionalizado, vertical, de arriba a abajo. La Checa, como también diré más adelante, donde estaba la Checa estaba el Estado soviético, el Estado bolchevique en este momento. Fundamentalmente su actuación, el impacto que va a generar su actuación va a ser en el contexto de la guerra civil rusa con el llamado terror rojo. Hemos de decir que la Checa no fue el único agente encargado de esta labor de violencia o de represión, en este caso. También fue muy ligada al Ejército Rojo y a las acciones de ofensivas y contraofensivas que generó la contienda. Pero aún así, la Checa sí que ejerció un papel fundamental, por ejemplo, fueron los responsables de la ejecución de los zares, pero también generó muchas suspicacias dentro del partido, y esto es lo que generó las dudas ante el poder acumulado por esta institución que solo respondía ante el partido, y surgen voces contrarias para clausurar este centro, o por lo menos limitar sus funciones, porque la consideraban un Estado dentro del Estado. Y ahí vendría la primera reorganización, que es a partir del 22, cuando consideran que la Checa, que sus siglas en castellano sería una comisión extraordinaria, pues deciden que ese periodo extraordinario ha finalizado, ponerle fin a esa institución y limitar sobre todo sus funciones. Pero bueno, eso será en el papel. Sí que las funciones se va a ver seriamente limitadas, pero Félix Dzerzhinsky seguirá en su puesto y sus agentes seguirán también en sus puestos, ya con las siglas GPU, posteriormente OGPU y finalmente, bueno, en el periodo de la Guerra Civil como NKVD y ya finalmente como KGB. Una vez que tenemos la institución y que conocemos su funcionamiento y sus características, aquí he recogido una serie de imágenes de periódicos. No he podido recoger las noticias concretas, pero aquí ya empezaríamos en el relato de la Checa. Es decir, la Checa ha tenido su impacto sobre todo en las élites conservadoras europeas, que ante el miedo a la extensión de la revolución y el miedo a las instituciones soviéticas, en este caso de momento bolcheviques, temen esa expansión y temen sus actuaciones. Y en este caso va a empezar un proceso de demonización de la institución y también de trasladar la realidad bolchevique al resto de Europa, a través de dos formas fundamentalmente. Una es haciéndose eco de noticias que en este momento, como han estudiado otros historiadores, o son falsas o están mal documentadas sobre la Checa. Por ejemplo, Ramiro de Maeztu, en uno de los artículos, cifra en 1 millón, casi 2 millones de muertos las ejecuciones producidas por esta policía política, sin ningún tipo de pruebas, porque en ese momento no tenían ningún acceso a esa documentación. También tenemos noticias sobre la actuación de la Checa soviética en cuanto a los objetivos a perseguir o eliminar por esta institución. Y por otra parte tenemos lo que va a ser ya el inicio de trasladar el concepto a otras realidades que nada tienen que ver con la esfera soviética o rusa. Por ejemplo, el partido nazi. El partido nazi es calificado en el 1933 como una checa. Se dice que Mussolini tiene checas en Roma. Se dice que la Checa está alterando el orden público en Grecia, en Turquía, en la embajada de París,
utilizándola para eliminar a posibles desertores de la revolución, pero es que incluso en Argentina, es decir, estamos viendo que se traslada el concepto y ya se está utilizando para hacer referencia a una serie de estructuras, partidos, fundamentalmente que utilizan el recurso de la violencia de forma indiscriminada, es decir, lo mismo da el partido, la Checa como institución, que el partido nazi, el partido fascista en Italia, o incluso en España, justo antes de la guerra, un diputado conservador en el Parlamento hace referencia a que los cuerpos de seguridad, fundamentalmente la Guardia de Asalto, está funcionando como una checa. Es decir, ya tenemos una primera parte que es qué fue la Checa soviética y la memoria o el impacto que generó sobre todo en las élites burguesas europeas esta institución. También lo generó en las clases populares a través de memorias, sobre todo memorias de personas que viajaron a Rusia, como pueden ser Ángel Pestaña o Fernando de los Ríos. Por tener un par de ejemplos, pero también tenemos. Y en muchos casos también fue visto como una institución negativa, o sea, como quedó un reflejo de la institución como que perseguía al pueblo, sobre todo en los mercados, en el mercado negro de bienes, y cómo pues, presionaba de cierta manera al pueblo. Y por lo tanto pues esa visión negativa que generaba tensiones, y que aquí en España también tuvo su reflejo, también justo antes de la guerra, en un mitin que se dio en Toledo, donde un supuesto anarquista de origen italiano en un congreso socialista pregunta sobre esta institución, generando un gran revuelo en la sala. Una vez que tenemos este primer recorrido, sería la segunda parte del trabajo, que sería qué se llamó aquí checa. En este caso, los comités. Dentro de las imágenes, muchas conocidas en el caso madrileño, destacar la de la mujer con los envoltorios, que es, por ejemplo, es de Vallecas, de una fábrica de chocolates. Un poquito más abajo, un comedor de un comité, y la última a la izquierda, que sería, perdón, a la derecha, que sería la de la destrucción de un avión en Vallecas justo a principios de la guerra. Cuando se produce el golpe de Estado en julio del 36, la primera respuesta que generan las fuerzas obreras en general es la generación de comités, de centros y espacios que den respuesta a la sublevación. Primero, para frenarla, y en segundo término, y ante los efectos que ha causado la sublevación en el gobierno, extender una serie de procesos revolucionarios. Voy a hablar de procesos revolucionarios porque no se va a hacer una toma efectiva del poder, por lo cual no va a haber una revolución como tal. Dentro de este contexto surgen fundamentalmente tres tipos de iniciativas, aunque hay muchas más. Para el caso madrileño y sobre todo para el caso vallecano, fundamentalmente hay tres, que son las ligadas a cada corriente ideológica dentro de las esferas obreras, y luego un cuarto ejemplo que sería la Alianza Antifascista. Tenemos en este caso la posibilidad de analizar tres tipos de centros con tres tipos de organizaciones diferentes, de procesos revolucionarios también diversos entre sí. No hay que entender como unanimidad, sobre todo lo que es el caso anarquista, pero también, en cierto modo, el comunista y el socialista, porque hubo unas grandes diferencias y divergencias entre espacios, dada la militancia de sus miembros y sobre todo la fuerza que tenían previo al golpe de Estado estas ideologías en cada espacio donde fomentaron el proceso revolucionario. Los comunistas estuvieron muy ligados a las radios, que son centros donde se hacía un ejercicio político a través también de las células. En este caso, las radios en general, en el caso madrileño, lo que van a hacer es que su comité va a asumir una serie de nuevas funciones que le arrebata al Estado. Fundamentalmente, ¿cuáles son? Orden público y justicia. Pero también vamos a encontrar acciones que no hacían este tipo de centros previos a la guerra, como pueden ser la difusión cultural o la apertura tan importante como de comedores o centros sociales. La estrategia comunista pasa por unificar en un único espacio toda la respuesta contra la sublevación. Es decir, en un mismo centro vamos a encontrar el radio, el comité encargado de la justicia revolucionaria y el cuartel de milicias, que se encarga de trasladar a los efectivos a los distintos frentes. Es decir, unifica toda la acción revolucionaria en un único espacio. Por otra parte, los socialistas. Aquí ya empieza a haber una división de espacios. Fundamentalmente se van a centrar en las casas del pueblo y las agrupaciones socialistas. En el caso de Vallecas compartían sede ambas organizaciones.
la agrupación dedicada más a la sección política, es decir, la extensión política de los ideales socialistas, y la Casa del Pueblo fundamentalmente a la cultura y la apertura de centros docentes ligados a la idea de escuela nueva dentro de la esfera socialista. No solo escuelas, también encontramos la importancia de las bibliotecas, donde había libros que no era normal o que trataban temas tabús, como por ejemplo la sexualidad o el contenido religioso, pero también grupos de teatro, coros, danzas, es decir, una expansión cultural proponiendo una alternativa a un ocio que sería el ocio burgués, por otro lado, que es de los casinos. Aquí también tenemos que las funciones de orden público y de justicia revolucionaria las va a asumir la agrupación, es decir, el comité de la agrupación política, la sección política, asume el ejercicio del orden revolucionario, que, como digo, van a compartir sede, pero son ya dos elementos diferenciados. La Casa del Pueblo mantendrá sus funciones culturales e incluso ampliará y seguirá abriendo escuelas durante la contienda. Y también tenemos un tercer espacio que serían los cuarteles de milicias, que también abren uno en la zona de Vallecas y que en este caso es en un edificio aparte al que con el tiempo se trasladará la sede de la agrupación. Finalmente, otro modelo de proceso revolucionario sería el de los anarquistas. Los anarquistas es un modelo totalmente opuesto al comunista, que es una extensión por la base, es decir, abrir multitud de espacios, multitud de centros. Fundamentalmente los órganos de difusión van a ser los ateneos. Los ateneos también eran centros culturales muy cercanos a las casas del pueblo, pero en este caso con un modelo de escuela racionalista de Ferrer y Guardia. Fundamentales también las bibliotecas, los coros, las danzas. También había espacio para el debate político, pero no era su prioridad era la difusión cultural. En este caso, en el caso de los anarquistas, lo que van a generar es un comité de defensa. Los comités de defensa no surgen con la guerra civil, es un instrumento que utilizaba el movimiento anarquista desde finales de la época de Primo de Rivera como un organismo de autodefensa. En este caso, pues también van a considerar que es necesario y se van a constituir estos comités en espacios aledaños a los ateneos. Van a compartir militancia, pero no así, no todos los miembros de los comités de defensa van a estar en los órganos de decisión de los ateneos. Por lo tanto, igual que en el movimiento socialista, los comités tendrán la potestad de ejercer esa justicia revolucionaria y, por otra parte, los ateneos libertarios continuarán esa labor fundamental de difusión cultural, de apertura de colegios. Después, dentro de estas tres ramas, abriría una cuarta, que es la foto que tienen ustedes en pantalla, que sería el Comité Antifascista de Villa de Vallecas. En Villa de Vallecas todas las organizaciones se unifican a una para dar una respuesta a la sublevación y organizar la vida en el pueblo de Vallecas. Este comité no solo va a asumir las labores propias del ayuntamiento, sino que además va a tener nuevas funciones económicas con la apertura de fábricas y el mantenimiento económico de la barriada, envío de materiales a los frentes y también la asunción de la protección en el pueblo y del orden público, la administración de justicia. No sale la fotografía, pero Vijández, fundamentalmente fue el teniente de alcalde y presidente del comité, también fue el encargado de informar a las autoridades republicanas cuando preguntaban por el hallazgo de cadáveres en el municipio, sobre todo en este caso en lo que era Villa de Vallecas, el término. En relación a la justicia revolucionaria, aquí también hay muchos problemas a la hora de debatir sobre la justicia revolucionaria. Habría que debatir, por ejemplo, sobre la legitimidad, legalidad de estos procedimientos o, por ejemplo, sus formas. A mí me gusta siempre diferenciar entre dos procesos, lo que es justicia revolucionaria, es decir, las personas que fueron juzgadas por los comités y pudieron ser ejecutadas o que pudieron quedar en libertad, o por otra parte la violencia, en este caso sobre todo por los paseos, de las brigadas que pertenecían a los comités. Los comités eran los responsables de juzgar y las brigadas los responsables de cumplir las sentencias de estos centros. Muchas brigadas pudieron actuar de forma autónoma
y no necesariamente pasar por ese proceso de juzgar responsabilidades que hicieron los comités y poner en práctica esa violencia directamente sin esos cauces. Por lo tanto, también aquí podría haber un debate sobre violencia y sobre asesinados ejecutados. Lamentablemente las formas, la falta de documentación es muy importante y las formas fueron muy similares, con lo cual no nos permite hacer una diferenciación o por lo menos con una contabilidad diferenciada. Pero sí que creo que es pertinente este debate. El porqué de esta justicia revolucionaria surge de mucho antes de la generación de los comités y de la guerra civil. De hecho, desde el asesinato, por ejemplo, de Cánovas del Castillo a finales del siglo XIX, ya surge esta idea de la necesidad de una nueva justicia al margen de la justicia burguesa que está emprendiendo el Estado ahora republicano, pero en el caso monárquico de la Restauración. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque era una justicia lenta y que se miró como un elemento de clase, es decir, la clase dominante juzga a la clase trabajadora y por lo tanto la limita y la somete a sus voluntades y sus intereses de clase. No responde a los intereses de la clase trabajadora. De ahí uno de los argumentos de esta necesidad de generar su propia justicia. Como bien ha dicho Ana, estos espacios son los que van a ser denominados checas durante la guerra y la posguerra. Con esto ya termino, sería la parte final, que sería la generación del mito. ¿Cómo se va creando este mito? Ya durante la guerra empezamos a ver alusiones a Madrid de una checa, una inmensa checa, no se sabe muy bien el espacio, se liga a la esfera comunista, pero tampoco queda claro. Esto durante la guerra. Para el caso madrileño, los republicanos también van a utilizar el concepto y lo van a utilizar en contra de los franquistas para decir que ellos también tienen sus propias checas. Es un concepto que va a tener, por lo tanto, una connotación negativa dentro de ambos bandos, pero fundamentalmente donde tiene eco es en el bando franquista, y en el caso madrileño, pues todos los comités que surgen en la ciudad van a ser llamados checas, hasta 230 centros. Esta evolución también va muy pareja a la guerra, porque si nos trasladamos al frente norte también encontramos que diversos espacios son llamados checas, como comités provinciales, y al finalizar la contienda incluso llegamos hasta Barcelona, al SIN, donde también el SIN, solo algunos espacios y ya ligados a la tortura, van a ser llamados checas. Aquí tienen algunos fotogramas de dos películas, la de Rojo y Negro, donde teóricamente se reconstruye lo que fue una checa al estilo Rode, el Percebe 13, y Vivan los hombres libres de Neville, que es la reconstrucción de Barcelona y de los centros. No me gustaría terminar sin poder ver esta diapositiva. Lo siento mucho por el texto, soy contrario a este tipo de diapositivas, pero creo que refleja muy bien, por una parte, las diferencias entre lo que fueron los comités madrileños y lo que fueron la Checa soviética, la institución, es decir, una revolución desde arriba y una revolución desde abajo, y fundamentalmente lo que a mí me sirve para un poco de calificar este concepto como un mero artificio de la propaganda franquista y no es útil para reflejar la heterogeneidad del proceso que fue la revolución, porque encontramos que se aplica a determinados procesos del SIN, donde se liga la tortura. Ya no es todo el SIN, sino unos pequeños espacios ligados a la tortura. Como bien ha dicho Ana, Juan Carlos Marín lo está estudiando en una impresionante tesis que seguro que revolucionará estos estudios. Pero es que también lo tenemos para el Comité Regional del Norte, lo tenemos para los comités populares, lo tenemos para el CIP, Comité Provincial de Investigación Pública, para las milicias de vigilancia de retaguardia, para las brigadas como la del Amanecer, la de Tadel, los líderes de la República, de la DGS. Es decir, para una cantidad de centros tan heterogéneos, tan diferentes y tan dispares entre sí, que no es útil para reflejar la gran heterogeneidad y diversidad de estos espacios. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tan brillante exposición, esa capacidad de síntesis que desde luego hace honor al gran libro que has escrito, fruto de una enorme investigación y de cambiar de paradigma a veces, ¿no?, para poder descubrir lo que está tenemos ahí delante. Bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Creo que Chema era el primero en haber... Espera un momentito, Chema, que te pasemos el micro.
Sí. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy concreta. A ver qué hay de verdad de esto y qué sabe el ponente. Porque hace poco también tuve cierta discusión por Facebook y no tenía documentación adecuada. Es verdad que la famosa checa de fomento fue utilizada por Franco nada más entrar en Madrid. Bueno, más que entrar, que le facilitaron entrar al término de la Guerra Civil, y que fue utilizada por más o menos un año. ¿Qué hay de verdad en esto y qué se puede documentar? Sí, ya, contesta, sí, vamos a ir pregunta por pregunta. Vale, pues la verdad es que no tenía noticias sobre lo que comentas. Fomento 9 en principio, primero empieza en el Círculo de Bellas Artes, es clausurada en noviembre del 36, a raíz justo de los inicios de las sacas de Paracuellos, y a partir de ahí sus integrantes pasan a comisarías. Entonces, y luego muchos de ellos se encuentran en Alicante, en el puerto, como Benigno Mancebo. Pero yo no sé hasta qué punto el espacio posteriormente fue utilizado por el franquismo. La verdad es que desconocía esta información y no he encontrado nada al respecto, sinceramente. Sí que tenían otros espacios célebres de detención el franquismo cuando toma la ciudad. Por ejemplo, la calle Almagro sí que tiene un centro de detención muy importante donde llevan a la expedición 101 y que ha trabajado muy bien Alejandro Pérez Olivares. Pero Fomento no había leído nada, la verdad. Lo apunto para poder revisarlo, pero no sabía nada. Utilizada así, muy blanda, pero no entender que ahí se ve. Franco utilizó las instalaciones de alguna manera No se te oye, Chema. ¿Puedes repetir, por favor? Vamos a ver, que hay una información en un periódico, creo que es el ABC, del año 1939, ya Franco había entrado en Madrid y ya estaba en auge el movimiento, en la que se da fe de que en esa checa o en ese espacio de Fomento 9 se hacía lo mismo que habían hecho los chequistas como 2 años y medio antes, ¿no? Y que en este caso lo estaba haciendo el franquismo, digamos. Y además lo hacen, creo, en tiempo, que ya digo que yo no sé si precisar, y por eso es buena que aquí, si alguien lo sabe, que lo diga. No sé si fue más de un año o unos meses hasta que se traslada a Sol, que ahí ha durado hasta antes de ayer. Porque ese es el recorrido que hace Franco para hacer su propia policía política. Curiosamente, Fomento lo utiliza temporalmente hasta que pasa. Yo quería saber si de esto hay más documentación y algún hecho que se pueda contrastar así oficial. Pues lamentablemente yo no he encontrado nada. Lo dejo anotado para poder mirarlo y poder revisarlo, porque la verdad es que es muy curioso y le agradezco mucho el aporte. Y sí que es cierto que lo que pasa es que Madrid, cuando en el año 39 inundan los centros de detención, por ejemplo en el caso de Vallecas, se convierte campo de concentración el Campo del Rayo, por ejemplo, o sea, también las comisarías, y sí que es cierto que hay una reutilización de ciertos espacios. Por ejemplo, la Casa del Pueblo de Vallecas fue utilizada como sede de Falange hasta la transición, o sea, y a día de hoy ha conseguido retomar y es otra vez Casa del Pueblo. Pero sí que es cierto que hubo una reutilización de espacios. Sí puede ser factible que se pudiese utilizar, pero como digo, como centro de detención en la retaguardia republicana fue, hasta que se tenga constancia, hasta noviembre de 36. Luego sí que pasó a otras funciones derivadas de las necesidades de guerra. Muy bien, ¿más preguntas? Sí, aquí tenemos otra pregunta. Si podéis hablar sin mascarilla, porque desinfectamos el micro cada vez que interviene un... Vale, hola, muchas gracias por el trabajo. Yo quería preguntar por las fuentes documentales. Imagino que ha sido muy difícil encontrar información fiable sobre este tema, ¿no? Si podías hablar sobre esto y el proceso de investigación, ¿cómo ha sido? Muchas gracias. Pues muchas gracias. En un principio me acerqué, la única prueba, o sea, la única fuente que tenía para acercarme a estos centros o lo poco que se había recogido en la historiografía, que digo, era muy poquito y muy general, y sobre todo fue a través de la causa general.
a través de la causa general pude sacar un listado de centros, porque es, digamos que el gran artífice de las checas madrileñas es la causa general, que tiene una pieza cuarta dedicada única y exclusivamente para todas las checas que teóricamente o supuestamente hubo en el territorio nacional, incluido por ejemplo Galicia o Navarra, que en estos casos están dando partes de que aquí no hubo ningún centro de detención de características similares, como era de prever, pero que incluso en otras zonas están negando la existencia de checas y sí de comités, como ha dicho Ana. Y a partir de ahí sacó un listado de 234 centros de detención, y me centro en Vallecas porque me ofrecía una dualidad, que era por una parte una zona más rural, que era Villa, y por la otra una zona más urbana, que era Puente de Vallecas. Así podía analizar dos fenómenos diferentes, porque analizar en 4 años todos los recintos era una labor imposible. De hecho, a día de hoy todavía sigo encontrando documentación y fuentes muy ricas al respecto. Empecé por la causa general, a partir de ahí saqué un listado de nombres. De esos listados de nombres acudí a los consejos de guerra de Moret para que me dieran una información que vinculase a distintos espacios y se vinculasen entre ellos, intentar así depurar un poco qué informaciones eran las más veraces o las que más se repetían y reiteraban en los consejos de guerra. Y a partir de ahí empecé un proceso de reconstrucción a través de la documentación, intentando recuperar la documentación de estos centros, pero como bien ha dicho Ana, muchos fueron pasto de las llamas en el 39, incluso algunos en el 36. Fundamentalmente en este caso acudí al Centro Documental de la Memoria Histórica con los nombres, tanto los centros como los nombres, porque hay documentación que pertenece a los centros y otra directamente a las personas de los listados. A partir de ahí también fui a los archivos de Villa y del Regional de Madrid. En el de Villa consulté las actas del ayuntamiento, porque muchos de estos personas que pertenecen a los comités o sus brigadas en el año 37 son consejeros de los ayuntamientos, como bien también ha estudiado Julián Vadillo para Alcalá de Henares. Y en el regional encontré documentación dispersa, muy minoritaria, sobre centros sobre todo libertarios, donación o solicitud al ministerio de que fueran a visitar los colegios, apertura de expediente a profesores que abandonaban las aulas ante un bombardeo y dejaban a los niños solos, cosas muy específicas. También en el AGA, fundamentalmente, porque también hay fichas sobre las personas que estaba buscando, y también he encontrado recientemente, que estoy trabajando con esta fuente ahora mismo, los levantamientos de cadáveres de las autoridades republicanas en el municipio de Vallecas. Y luego cerré el estudio para el socialismo y para el comunismo el archivo del PC, que también tenían algunas, sobre todo el PC tenía una sección que se llama Memorias y Testimonios, y ahí también sí que pude recabar algunos. Se escribieron en los 60, pero bueno, por lo menos información sí que aporta. Y ya con algún archivo más local, como el general por ejemplo, el de la Guardia Civil, el Instituto de la Guardia Civil, para sobre todo lo que era la comisaría de allí de Vallecas, los antecedentes penales en el del Ministerio del Interior. Las hemerotecas también jugaron un papel muy importante, CNT fundamentalmente, CNT, Mundo Obrero, que están todas digitalizadas, ABC, Vanguardia, y luego muchas de ellas que también se encuentran en la Biblioteca Nacional. También las memorias, acudí un poco a los centros para conocer qué decían sobre centros específicos y si decían algo sobre Vallecas. Y luego el archivo diocesano yo no pude acceder, me dijeron que no había nada. Hay documentación, me consta, por otras investigaciones, y agradezco mucho a otros investigadores que me hayan facilitado estos documentos, porque también da información al respecto sobre los procesos revolucionarios y la reconstrucción posterior de las iglesias. Y fundamentalmente fueron esos los archivos que consulté. Los más importantes, Moret, el AGA y el Centro Documental de la Memoria Histórica. Muy bien, pues yo creo que ya podemos cerrar esta tercera parte de la tarde, y bueno, un gran aplauso para Ana